estamos con un amigo, con Sito Carcavilla, que marcha mañana al Dhaulagiri y bueno, bate un auténtico récord, porque de la Antártida al Dhaulagiri con muy pocos días aquí en el campo base de Madrid, ¿no? 11 días, 11 días. 11 días en Madrid. Entre una cosa y otra. ¿Y cómo ha sido cómo es la Antártida? Bueno, a ver, yo he ido a la Antártida, pero participando en el programa científico español, o sea, no he ido para hacer alpinismo. Entonces, he ido donde tiene España una base científica, hay 2 bases científicas españolas en la Antártida, he ido a una de ellas. Y en realidad no están en el continente antártico, sino que están en un archipiélago que hay al norte de la península antártica, o sea, que sería casi como la antesala de la Antártida, o la parte de la Antártida más cercana a la punta sur de Sudamérica. Entonces, son unos archipiélagos que están cubiertos de hielo, las islas, en un 90-95%, pero nosotros nos hemos limitado a ese 5 o 10% de la isla que no tiene hielo, fundamentalmente porque, en mi caso, que es trabajo de geología, necesitamos que se vean las rocas. Si está debajo de 500 metros de hielo, no nos sirve. ¿Y cuál es la sensación que se tiene cuando se llega a un lugar así tan único, tan imposible de ir, en el que quizás nunca puedas ir a la vida, pero bueno, que quizás nunca puedas volver, ¿no? ¿Qué sensación se tiene? Es un paisaje bastante sorprendente y luego sorprende también mucho, llama mucha atención eso, que es un paisaje que está sin tocar, que es único y de hecho, justo donde vamos nosotros hay algo de turismo, del poco turismo que hay en la Antártida se concentra en un par de sitios y uno de ellos es este, y llegan algunos cruceros incluso en los que desembarcan los turistas, pero nada, desembarcan y pasan allí 1 hora, 2 horas y se suben para arriba. Entonces tienes la sensación de estar en un lugar tremendamente remoto y tremendamente virgen, entonces eso llama mucho la atención. ¿Y ahí qué es lo que decías que estabas trabajando como geólogo? ¿Cuál era tu trabajo ahí exactamente? ¿Qué hacías en...? Bueno, para poder ir ahí tienes que tener un proyecto científico avalado y aprobado por el Programa Nacional de Investigación, de I+D+I que se llama, ¿no? Y entonces yo participo dentro de un proyecto científico que lideran desde el CIEMAT y también trabaja ahí la Universidad Autónoma y el ICME, que es donde trabajo yo. Entonces el trabajo en concreto, junto con otro geólogo, con José Ortega, era identificar, bueno, delimitar la cartografía del frente glaciar y también aspectos que tienen que ver con la red fluvial nueva que se está formando. O sea, investigación en ríos y en glaciares, en el frente glaciar. ¿Y la sensación ahí, tú como alpinista, por ejemplo, comparado con un campo base, como el que vas ahora, como el campo base de Dhaulagiri? Allí hemos estado en 2 tipos de instalaciones diferentes. Uno son bases científicas que tienen todo tipo de servicios y que pueden ser como un albergue más o menos, pero que tienes agua caliente, tienes cena, duermes en unas literas, en un dormitorio, como un albergue o como un refugio de montaña, pero un poco bien. Y otra parte hemos estado en un campamento montado durante 17 días en el que se duerme en tienda de campaña y en que la única instalación fija que hay son como 2 iglús de fibra de vidrio que sirven para instalar la cocina y las comunicaciones y el material que utilizamos científicamente. Entonces, comparado con un campo base, yo por ejemplo lo que he notado es que no hace mucho frío en esta zona porque ya digo que es la península antártica, a lo mejor estás todo el rato entre +2 grados y -3 o -4, o sea que es una temperatura bastante moderada, pero tienes 100% de humedad y casi siempre está lloviendo o nevando el tiempo y con mucho viento, de tal manera que es mucho más incómodo que un campo base porque sobre todo por la humedad del 100%, que tienes todo húmedo, mojado permanentemente, pero por lo demás pues es mucho menos duro que un campo base y desde luego con 8000. Pero lo curioso es que en el programa antártico, bueno, científico español, los científicos no están autorizados a pisar el glaciar si no van acompañados de un guía de montaña. Entonces en la base trabajan 5 o 6 guías de montaña, fantásticos además todos ellos, que te tienen que acompañar en caso de que vayas a pisar el glaciar, si no, no podemos pisarlo. O sea que tú que te has movido muchísimo en montaña, que has hecho ya 2 8000, sí, tenías que ir con un guía de montaña para poder moverte por la montaña. Sí, efectivamente. Eso es una norma de aplicación general a todos los que van por allí. Tiene la lógica de que no se puede permitir que haya un accidente allí, porque es una zona tan remota y como haya un accidente tienes un problema muy grave, tanto para rescatar a la persona, porque ahí no hay ni helicópteros ni nada de nada, incluso para, según las lesiones que tenga, para poderle
curar o ayudar, ¿no? Aunque en las bases hay una enfermería que está bastante bien dotada. Pero bueno, para evitar cualquier tipo de accidente, en lo que se considera un terreno peligroso, tienes que ir siempre con un guía. Igual que también nos movemos mucho en Zodiac para desplazarnos a otras islas o a otras partes de la isla, y siempre tiene que ir uno de los patrones de Zodiac. ¿Y tu proyecto científico en qué consistía? Así, de una manera así que podamos entender, bueno, la gente normal. Hay varias partes, pero la más, yo creo que en la que he trabajado más es que nosotros no investigamos el cambio climático, pero sí investigamos cómo se produce, cuando se retira el hielo de una región, cómo se produce la evolución de ese terreno recientemente liberado de hielo, lo cual está ocurriendo en muchas zonas por el cambio climático, pero nosotros estamos trabajando en zonas independientemente del efecto del cambio climático. Y sobre todo mucho de ello se hace con imágenes de satélite, en el que tú vas viendo imágenes de satélite de los años 70, 80, 90, ahora cómo ha cambiado, pero hay ciertos aspectos que las imágenes de satélite no reflejan bien. Por ejemplo, cuando el glaciar está retrocediendo, tú no sabes si en realidad tienes hielo y encima tienes una capa de derrubios, de arena, de rocas y demás que te tapan el glaciar y no hay hielo debajo, o es solamente o es hielo cubierto. Entonces eso el satélite no lo ve, porque ve hielo limpio, por así decirlo, y de repente piedras, rocas, arena, pero no sabe si hay hielo debajo o no. Con lo cual no puedes saber hasta qué punto está evolucionando, ¿no? Y entonces tenemos que ir allí y cartografiar exactamente dónde acaba el hielo, para poder ver cómo se ha movido en los últimos años y sobre todo en la zona que se ha ido desprovista de hielo, cómo va evolucionando, los ríos que se forman, cómo lo coloniza la vegetación, cómo se forman los suelos, todo eso. Y al final, tanto que se habla del cambio climático, ¿es realmente, sí, la situación es realmente tan grave como...? La situación es evidente y es real, y sí, y los datos que se obtienen por todos lados reflejan que sí, que es grave. O sea, al final, esto no es una percepción. Para poder decir que hay cambio climático y poder estimar las repercusiones que tendría, hay una serie de datos que lo reflejan totalmente, y eso es objetivo. Otra cosa es cómo va a seguir evolucionando en el futuro. Eso es lo que a lo mejor ahí ya entra un poco la interpretación, de si va a seguir evolucionando de esta manera, o se va a acelerar, o se va a desacelerar ese cambio. Y en función de eso, qué perspectivas o qué puede ocurrir. Eso es lo que ya tiene algo de interpretación, pero siempre basado en conocimiento científico. Es un dato científico y un hecho científico objetivable y medible que el clima, o sea que hay un cambio global. Y como aparte geólogo, como alpinista, ¿cuál es tu sensación allí en Antártida? Pues supongo que también te saldría un poco tu vena alpinística, sí, de imaginarte ahí, de imaginar lo que es el alpinismo allí. Sí, hombre, aquí en esta zona no hay montañas muy altas. De hecho, el pico más alto de esta isla, la isla Livingston donde estamos, los Friesland, tiene 1.700 metros o así, pero claro, 1.700 metros que parten del mar, con lo cual es un montañón. Cuando lo estás viendo, los pocos días que está despejado, es un montañón enorme, y la verdad es que pues muchas ganas de ir por ahí y adentrar en el glaciar, pero no era posible, así que nada. Y muy loco, ¿no? Llegar aquí a Madrid, sí, estar aquí tan poco tiempo aquí y salir tan rápido hacia el Dhaulagiri, ¿no? La verdad es que lo de menos casi es la expedición, porque ya tenemos mucho entrenamiento hecho y todos los años nos vamos de expedición y tenemos la historia bastante bien preparada. Bueno, lleva trabajo y demás, pero sobre todo es el coordinar también los temas de trabajo, porque al fin y al cabo he estado 2 meses y medio trabajando, pero hay muchas cosas que no atiendes, ahora otros 2 meses. Bueno, pues la verdad es que es un lío. Estos días son una locura. Entonces lo que tenemos todos es unas ganas locas ya de subirnos a la avioneta de Lukla, o sea, la avioneta que de Katmandú te lleva a Lukla, porque a partir de ahí ya lo que no se haya hecho ya no se puede hacer. O sea que se acabó. Hasta entonces, si te sobran 5 minutos, intentas hacer una cosa que te falta o arreglar o tal, no sé qué. Una vez que te subes a la avioneta de Lukla, ya lo que se haya hecho bien, y lo que no, para otra cosa. Y mañana, bueno, a estas horas estarás volando, sí, en muy pocas horas ya sales de expedición con Carlos. ¿Le has dado un poco una vuelta a esta expedición? Porque claro, volver al Dhaulagiri, no sé cuántas veces ya has estado en Dhaulagiri. Pues es que no las he contado, pero yo creo que es la 7ª o la 8ª esta. Que estás en Dhaulagiri. Sí, sí, sí. Es un campo base que hemos compartido un par de veces. No es un campo base precisamente... No es cómodo. Precisamente cómodo, no es el mejor sitio así para estar. Sí, yo creo que si acumulo el tiempo que he pasado ahí, casi he vivido 2 años en el campo base del Dhaulagiri. Y curiosamente, yo creo que las últimas 3 veces que ha habido elecciones de algo, de la Comunidad de Madrid o de presidente de gobierno, lo que sea, me ha pillado allí y no he podido votar porque estoy empadronado aquí, pero si me empadronara allí posiblemente sería mucho más rentable. Pero bueno, pues son casi 2 años viviendo ese campo base, que es
Es mucho tiempo. La verdad es que el Daulagiri no es una montaña difícil. O sea, que no es normal que la gente se atasque y que tenga que ir 7, 8, 10 veces a intentar subirla. Lo que pasa es que es una montaña que ofrece pocas oportunidades. Y es verdad que nosotros el margen de seguridad que consideramos aceptable para lo que nosotros consideramos que es aceptable en haciendo montaña, pues es relativamente amplio y entonces es difícil que el Daulagiri ofrezca esas oportunidades. Y eso es una decisión totalmente personal. Nosotros estando allí ha habido gente que ha hecho cumbre y nosotros no. Y también estando allí ha habido gente que ha tenido accidentes o incluso que ha fallecido y nosotros no hemos tenido ningún problema. Es decir, que al final tienes que jugar un poco con ese rango, lo que para ti es aceptable y lo que no es aceptable. Y eso con Carlos no lo hemos hablado y no lo pensamos cambiar, porque es nuestra manera de hacer montaña y ya está. Lo que es verdad es que tenemos pocas probabilidades, no pocas probabilidades, es una montaña que ofrece pocas opciones con ese relativo margen de seguridad y bueno, pues haremos lo que se pueda. Y a la gente de los 8000 les has visto tú hacer muchas locuras por el afán de cumbre. Al final, por ejemplo, yo recuerdo que hace años, ya cuando íbamos, no sé, por quinta, por sexta vez, un amigo me dijo que Carlos Soria, que estaba obsesionado con subir el Daulagiri. Y yo lo que le decía que la obsesión por subir una montaña no te lo marca el número de veces que vas, sino la actitud que tú tienes a la hora de subir la montaña, ¿no? Y Carlos, por ejemplo, bueno, en una expedición nos dimos la vuelta a 80 metros de la cumbre, estamos a 8080 y el Daulagiri tiene 8160, porque no lo vimos bien, porque estaba peligroso, porque las condiciones estaban poniendo malas, y nos dimos la vuelta sin ningún problema, y alguien que está obsesionado no se da la vuelta a 80 metros, vamos, ni de coña tira para la cumbre. Con lo cual, nosotros tenemos ese enfoque. Yo sí que he visto que, más que ver gente que hace muchas locuras, porque la locura al final, para mí puede parecer una locura, pero a lo mejor esa gente con esa forma física, con su preparación y demás, están preparadas para ello, ¿no? Yo qué sé, esto no sé, como si tú ves a alguien, no sabes montar en bici, y ves a alguien montando en bici, te parece una locura porque crees que se va a caer y él está súper seguro. O sea que la locura depende mucho de tus condiciones, de tus situaciones. Bueno, hay condiciones ambientales que no hay nadie las supera, pero bueno, a lo que voy es que lo que sí que veo es que en los últimos años hay un tipo de alpinismo que no existía, por lo menos cuando yo empecé hace 15 años, y es gente que va de la mano de una agencia que no es que te ponga un cocinero y te ponga una infraestructura, sino que te dice el día que vas a ir a la cumbre, cómo vas a ir a la cumbre, que te organiza todo, ¿no? Y que si esa compañía, ese guía o esos serpas, generalmente, si fallan en su pronóstico o en su intención o han elegido mal, pues tiene un problema muy grave, porque tú no tienes muchas veces ni conocimientos ni criterio para actuar en esas condiciones. Y eso sí que me parece que es peligroso. Nosotros, en la última expedición que estuvimos juntos, que fue en primavera, pues Carlos y Luis volvieron en otoño, pero en primavera el año pasado hubo un día que la compañía dijo que era el día de cumbre y salieron 30 personas para la cumbre, cuando era un día que claramente no había opciones de hacer cumbre y no se llegó, evidentemente, pero parece que es un poco lo que te digan, ¿no? Y eso sí me parece una locura, ir a subir un 8000 a expensas de lo que te diga una agencia comercial. Que la gente se hace como autómatas, ¿no? Auténticamente autómatas, sí. ¿No? O sea, que siguen lo que dice el guía de una forma, guía o el serpa, o la compañía, más bien, de una forma ciega, ¿no? Sí, sí, y bueno, al final cada uno hace montaña como quiere, y lo que siempre nos ha gustado de la montaña es que no hay reglas, o sea que yo no voy a criticar lo que hagan los demás porque me parece bien, pero sí que me parece que es un poco peligroso bajo mi óptica y mi visión de hacer montañas, el estar en un ambiente, en un ámbito en el que no te manejas bien, en el que no conoces bien y que dependes totalmente de la decisión de una empresa que a veces puede ser totalmente válida, pero a veces a lo mejor puede ser que fuerza, porque si subes a esa montaña o si no subes, entonces vas a ir a otra y entonces te cobran 2 montañas en vez de una, o sea que todo eso influye a la hora de tomar la decisión. En muchos casos, si tú eres alpinista y tú eres autónomo para decidir, tú vas a decidir en función de tus criterios, de cómo esté la montaña, de cómo te sientas o del tiempo que tengas, ¿no? Sí, porque es un tema en el que se mueve mucho dinero. De hecho, claro, hay serpas que acompañaron como serpas a Carlos y ahora son millonarios. Sí, sí. Son gente que es directamente millonaria. De hecho, ahora mismo en el Daulagiri, que vosotros ahora partís mañana, que vais a hacer el trekking, la aclimatación y tal, hay gente que ya está preparando la montaña. Hay expediciones comerciales que están preparando la montaña. Sí. Y creo que lo están preparando posiblemente porque quieren hacer varios 8000 claro, cuanto más 8000
consigan intentar o hacer con los clientes, estamos hablando de mucho dinero. Claro. Antiguamente el hacer 2 8000 seguidos era una locura, lo hacía Mesne, lo hacía Carsolio, lo hacían gente así totalmente excepcional, y actualmente las agencias te ofrecen generalmente un pack de dos picos, ¿no? Pues en verano pues K2 y Broad Peak, por ejemplo. En Pakistán, aquí en Nepal, pues Dhaulagiri y Annapurna el año pasado, por ejemplo, Lhotse y Everest. Eso es porque, por eso están ahora intentando equipar casi hasta la cumbre, que es muy pronto, porque así suben primero a uno y les da tiempo a ir a otro. Lo que pasa que posiblemente las condiciones de la montaña no sean las mejores ahora, pero bueno, eso... Que es una cosa muy loca que estamos viendo, ¿no? Que ahora la gente va con varios permisos, ¿no? O sea, sí. No va con... O sea, yo veo que desde que yo empecé, la primera vez que fui al Himalaya, que fue hace 15 años, bueno, 14 me parece que son, hasta ahora ha cambiado absolutamente el alpinismo, totalmente, el alpinismo en el Himalaya, vamos. Y ya digo, no es ni bueno ni malo, simplemente ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? Pues por ejemplo las comunicaciones. Yo recuerdo que nosotros entonces teníamos un teléfono satélite y que a lo mejor había un teléfono satélite por cada 2 o 3 expediciones, y llamabas una vez a casa cada 15 días para decir que todo iba bien y dejabas a los demás que llamaran, una cosa así. Y en cambio tú ahora puedes tener WhatsApp en el campo base y puedes subir tus noticias a Instagram, tus redes sociales, a Facebook, lo que quieras. Eso cambia totalmente la sensación de estar en una montaña, en el Baltoro o en el Khumbu, totalmente aislado, a estar totalmente conectado y tener las noticias de España. Eso ha cambiado. También tiene una cosa buena: en caso de accidente el rescate es mucho más rápido y mucho más eficaz, porque realmente puedes avisar en el mismo momento. Otra cosa es que las condiciones sean buenas para que acuda el helicóptero, pero puedes avisar inmediatamente, incluso darte instrucciones de cómo actuar en caso de que haya algún accidentado. Pero también otro de los cambios es que esa posibilidad de tener tan fácil acceso a las redes sociales hace que haya cambiado mucho el perfil de persona que acude a subir 8000. Y antiguamente, generalmente, el ir a intentar subir un 8000 era casi una progresión en el mundo del alpinismo. Empezabas, si eres español, pues empezabas en tus cordilleras más cercanas, ibas al Pirineo, luego ibas a los Alpes, luego ibas a los Andes, y luego ya llegabas al Himalaya, por así decirlo. Y ahora hay mucha gente que acude directamente al Himalaya sin tener una verdadera experiencia alpinística, gente, mucha de ella, que viene del fitness o de este tipo de ultramaratones, cosas así, que les gustan los desafíos físicos, y las compañías actuales les ofrecen la oportunidad de intentar subir un pico 8000 metros, lo cual, vuelvo a decir, que me parece muy bien, pero no son verdaderos alpinistas. Es gente que depende totalmente de lo que le diga la agencia y de que le guíe la agencia, y que la agencia le guíe y le equipe los campamentos y le ponga la cuerda y demás. Eso ha cambiado totalmente lo que es el alpinismo en el Himalaya. Lo bueno que tiene esto, pues yo creo que dentro de las diferentes cosas, es que tú puedes elegir hasta qué punto quieres ir al Himalaya, guiado, que te lleven de la mano prácticamente hasta la cumbre, o que estar en un sitio absolutamente solo. Ahora, eso sí, tienes que asumir que las vías normales de los 8000 generalmente van a estar copadas por este tipo de expediciones, en las que va a haber cuerdas, en las que va a haber una infraestructura que, si no te gusta, pues lo mejor es que vayas o a otras montañas, o en otra época, o a otras rutas. Sí, que lo que antes se veía en el Everest, ahora se está poco a poco extrapolando y llevando al resto de los... Efectivamente. De hecho, por ejemplo, muchas agencias lo que hacen es que, si tú quieres ir al Everest de esta manera, que es una cosa que sí que, yo que sé, los norteamericanos, por ejemplo, sí que hace ya 15 o 20 años que tienen agencias que guían y demás a gente porque les da prestigio y les gusta subir al Everest, antes te hacen haber subido a otra montaña 8000 metros. La jugada es maestra, porque entonces te cobran 2 montañas, pero es verdad que adquieres más experiencia en una montaña más segura, más fácil y a lo mejor menos masificada, o más fácil de equipar, y luego al Everest ya vas por lo menos sabiendo atarte los crampones. Y luego lo que también se ve ahora con todo este tema de internet, tener WhatsApp en el campo base, redes sociales, etcétera, es el tema también de que la gente está muy pendiente de contar su historia en redes sociales, ¿no? Sí, eso es, y a mí eso también me parece bien, es la época en la que vivimos, es el mundo en el que vivimos, y en el mundo actual las redes sociales tienen un protagonismo importante, y en el alpinismo también lo tienen. Lo único que a mí no me gusta de esto es que hay que aprender a filtrar. Es decir, antiguamente las noticias que llegaban del Himalaya venían por medios de comunicación, por periodistas, que la información la contrastaban,
sabían con quién estaban hablando, la ponían en el tono en el que pensaban. Pues hay gente que ofrece más confianza, gente que sabemos que exagera un poco, gente que... ahora no, ahora es el propio protagonista el que te lo dice y tiene que ser el observador, el lector, el que asuma hasta qué punto lo que le están contando está bien situado en el contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, que una persona con 40 años suba por la vía normal de un 8000 con cuerda fija e incluso con oxígeno, no me parece ningún reto, nada especial, no me parece algo para que tengas 50.000 seguidores, es que no lo es, realmente no lo es. Tú lo puedes vender luego como que ha sido una aventura épica y posiblemente para ti lo sea, pero para el mundo del alpinismo no lo es. Y curiosamente, los alpinistas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que hacen actividades más potentes, tienen un perfil muy bajo en redes sociales. Es curioso, casi cuanto más peso tengas en las redes sociales, no tienes más que ver cuáles son realmente... En Desnivel habéis editado ahora hace poco un número con las mejores actividades del año. ¿Cuántos de esas tienen redes sociales que realmente las cuiden? Muy poquitos. Sí, porque además normalmente en redes sociales, bueno, normalmente no, siempre en redes sociales la gente se saca a sí misma, pero no cuenta lo que ocurre a su alrededor. Es decir, no está diciendo que alrededor hay serpas, que hay cuerdas fijas, que hay un montón de gente, otros alpinistas, otra gente que no está saliendo en redes sociales. Todo eso no se cuenta porque lo que se trata es de darse un valor. Que está bien, las redes sociales tienen un papel, pues por ejemplo también la diferencia, pues una cosa buena es que antiguamente conseguir noticias en época de expediciones pues era lo que se pudiera ver por los medios de comunicación, pero ahora en las páginas web tienes información a diario, han llegado a la cumbre hace 3 horas, eso es muy emocionante, puedes ver cómo van las expediciones de los demás y te permite formar parte un poco de esa expedición porque la puedes seguir, pero eso, no hay un filtro con respecto a la veracidad y más que a la veracidad a la exactitud de la información, ¿no? Que a veces, bueno, pues yo creo que yo he estado en expediciones en las que teníamos acceso a internet y veíamos lo que otros alpinistas que estaban con nosotros en el mismo campo base, en la misma montaña, colgaban y decías, yo no lo veo así, no digo que sea mentira, pero yo esto no lo veo así. Entonces, bueno, pues hay que filtrar un poco. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Que también tiene que crear una cierta tensión, ¿no? Sí. A veces de ver lo que puede estar contando otra gente que en ocasiones no es verdad, ¿no? O es exageración. Sí, cada uno lo ve de una manera y posiblemente que lo cuelga esa noticia en sus redes sociales lo vive de esa manera, pero hay veces que no lo ves así, ¿no? O que te dicen, yo qué sé, pues sobre todo que es que se quiere primar como lo épico, ¿no? Y yo creo que lo épico tiene su valor, pero a veces lo épico tiene una parte de suicida. Es decir, si la previsión del tiempo para los próximos 5 días es terrible y alguien decide ir hacia la cumbre sabiendo que no va a llegar a la cumbre porque hace muy malo y luego a la bajada te cuenta que ha pasado una experiencia horrible y tal, dices, pues si ya lo sabías que te iba a pasar, no me vendas como algo épico una maniobra que ha sido o suicida o por darte bombo, porque te lo podías haber ahorrado tranquilamente, ¿no? Que esa es otra, ahora los partes de tiempo se reciben varios y generalmente son todos contradictorios, pero hay veces que todos dicen que va a hacer malo. Pues claro, pues si sales y hace malo, pues claro que hace malo. Y en cambio parece que es que tiene mucho más mérito, más valor y que es un alpinista fantástico el que ha hecho eso y no el que, sabiendo lo que había, se ha quedado en el campo base esperando, que es lo lógico, lo inteligente y lo seguro, ¿no? Bajo mi punto de vista, bueno, no sé, cada uno lo ve de una manera, pero... Tú en el Himalaya ves que la gente exagera mucho, que no se dice muchas veces la verdad, que hay... Sí, yo creo que hay un elemento fundamental en todo esto que es el ego. Entonces, muchas veces hay muchos alpinistas con un ego muy fuerte y sobre todo lo que quieren es eso, vender como que su actividad es excepcional y que, bueno, y que eso, que ha sido tremendamente épica, ¿no? Es que hay veces que, por ejemplo, suben 2 alpinistas a una cumbre, uno baja con congelaciones y otro no, y parece que es que el que ha tenido mérito es el que baja con congelaciones, porque ha sido más épico. No, el que tiene mérito es el que ha bajado y no se ha congelado. El otro algo habrá hecho mal o algún problema habrá tenido cuando se ha congelado y el otro no, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no? Que al alpinismo se le asocia como el sufrimiento, lo épico, el dolor, cuando en el fondo, bueno, pues a mí me parece fantástica la norma, por ejemplo, que tienen los Pioles de Oro, que solamente puedes estar nominado y premiado por el Piole de Oro si no has tenido un problema de congelaciones o físico de más. Si lo has tenido, no, porque algo ha fallado. El objetivo no es subir a la cumbre cueste lo que cueste. El objetivo es, sobre todo, volver. Y luego si encima has conseguido hacer una cumbre, una extensión importante, pues muy bien.
realmente la verdad suele ser el tema de cuerdas fijas y de oxígeno, ¿no? Que son como los grandes, son los grandes enemigos, ¿no? Los grandes... Sí. Bueno. No, enemigos no es la palabra, los grandes es como inventar el diablo, ¿no? Y al final es algo que utiliza todo el mundo, ¿no? Bueno, todo el mundo no, pero actualmente si tú vas a un 8000 por la vía normal y puedes decir que vas sin cuerdas fijas, pero las han puesto otros. O sea, a lo mejor eso no significa que no las uses, significa que no las has puesto y posiblemente que no las has pagado, pero hay. Con lo cual es dar una sensación ficticia, ¿no? A nosotros nos ha pasado de poner cuerdas fijas para subir, sobre todo para bajar, para si tienes algún problema bajar rápido porque tienes todos los rappelés montados y demás. Y otras personas que están en el mismo campo base que nosotros, que suben a la misma montaña que nosotros, usando las cuerdas fijas que nosotros hemos usado, en sus redes sociales, en sus noticias, dice que van sin cuerdas fijas. Claro, ellos no las han puesto, pero usan las nuestras, ¿no? Con lo cual, a mí me parece fantástico que la gente las use, están puestas ahí, pues, y además da seguridad, pero no vendas una historia que no es realmente la que has hecho, ¿no? Porque yo creo que, bueno, pues que esto es lo que hay, cada uno sube, va a la montaña y hace la montaña como quiere, como le parece bien, nadie te puede hacer un juicio de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pero di lo que hay, creo que es importante. Y el oxígeno, pues igual, si crees que necesitas o que te da más seguridad o que vas a estar mejor usando oxígeno, pues lo usas tranquilamente, yo no veo problema, pero di que lo estás usando, ¿no? Porque hay veces que parece que se quiere ocultar. Parece que se quiere como reivindicar que haces un alpinismo muy puro, pero en realidad pues no lo es tanto, ¿no? Y al final lo que te decía, todos estos avances o todos estos cambios en Himalaya tienen cosas muy buenas, pero unas cosas malas es que ya no puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras, porque eso, pues si vas a un 8000 como el Everest, por ejemplo, que es el más, claro, más así exagerado, y quieres ir por la ruta normal de Nepal o de China, por mucho que digas que vas sin cuerdas fijas, es que están puestas, o sea que no queda más remedio. Y a la vez otro fenómeno curioso es que el oxígeno, hay gente que lo utiliza desde muy, muy abajo, ¿no? Sí, eso yo, dentro de que digo que cada uno puede hacer lo que quiera, sí que veo un poco peligroso usar oxígeno a lo mejor desde un campo 2, porque eso significa que desde un campo 2 ya dependes absolutamente del oxígeno. Y hay gente que empieza ya en el campo 2. Hay gente que empieza en el campo 2 directamente. Nosotros, por ejemplo, en muchas expediciones hemos usado oxígeno desde el último campamento hasta la cumbre. Sales con oxígeno y te lo pones a mitad de camino cuando ya tienes a cierta altitud, por ejemplo, ¿no? Eso según las circunstancias. Pero está igual de bien o igual de mal que usarlo desde el campo 2, pero por así decirlo, sabes que hasta casi los 8000 o hasta los 7500 tu cuerpo ya está aclimatado, que funciona, así que lo puedes hacer. Si se te acaba el oxígeno, tienes un problema, pues tienes un problema, pero bueno, pero sabes que tu cuerpo está preparado. Pero si tú llevas usando oxígeno desde los 6000 metros, como tengas un problema a 7500, estás muy por encima del rango que tu cuerpo está preparado. Entonces me parece más peligroso, ni bien ni mal, pero me parece que es más peligroso y eso se da cada vez más. ¿Cómo es ir con Carlos Soria? Estoy yendo con Carlos Soria, creo que desde el 2007. Desde 2007. 2007, hace ya 15 años que has estado en la cima de 2 8000, ¿no? Sí. Cachejunga, Annapurna... No, Cachejunga y Broad Peak. Cachejunga y Broad Peak. Sí. Bueno, antes encima sí de Broad Peak estuviste y tal, ¿no? Con él. Vale. ¿Cómo es ir con Carlos Soria? Conoces a Carlos Soria, creo que como pocas personas después desde 2007 hasta el 2022, 15 años con Carlos, acompañándole prácticamente en todas las expediciones. ¿Cómo es Carlos Soria? Bueno, a mí me parece un auténtico lujo poder participar del proyecto de Carlos y acompañarle, ¿no? La primera vez que fui me parecía que me parecía una oportunidad única y al final hemos ido un montón de veces juntos y la verdad es que me sigue haciendo mucha ilusión participar de su proyecto. Me parece que es un personaje único, no hay una cosa así en el mundo del alpinismo, yo creo que no hay una cosa así en el mundo de ningún deporte, ¿no? Yo creo que no hay ningún deporte en el que una persona de 83 años esté a ese nivel, y menos un deporte que exija un sacrificio tan importante como el alpinismo, ¿no? Que te tiras 1 mes y medio, 2 meses en un campo base, subiendo por arriba por los campamentos, que incluye el factor riesgo, evidentemente, pues una actividad que tiene su riesgo.
Me parece que es una cosa única y además la personalidad de Carlos me parece tremendamente interesante, ¿no? Una persona muy inteligente, que lee muy bien la montaña, que compartimos mucho la manera de ver cómo hacer el alpinismo y cómo hacer montaña y lo que me siento muy cómodo, ¿no? A veces nos reímos porque hay veces que hacemos algo sin habernoslo dicho, pero que estoy pensando, a lo mejor estaría bien que Carlos hiciera esto, o él está pensando, estaría bien que si tú hicieras esto, y de repente el otro se pone a hacerlo, ¿no? Y dices, no es que no hace falta hablar, hemos llegado a las mismas conclusiones, ¿no? O sea, hay mucha compenetración, también con Luis Miguel López Soriano, que también hemos coincidido en muchas expediciones, o sea que al final inicias siendo un compañero de expedición, eso va como una especie de camaradería y luego termina siendo una amistad muy intensa y que funcionamos como un engranaje único y muy bien. ¿Y qué destacarías de Carlos Soria así como lo mejor? Yo creo que hay dos cosas. Uno, que es realmente una persona tremendamente inteligente y centrada y que sabe dónde está y con muchísima experiencia, con lo cual su forma de estar en el campo base y en los campamentos de altura es tremendamente interesante porque realmente es que está en su medio. Y luego esa motivación sin límites, es increíble, ¿no? Que ahora acudimos al Daulahiri, eso yo por, no sé si es 7ª o 8ª vez, él no sé si es la 10ª o 12ª, algo así, no sé, pero está tremendamente motivado, tiene unas ganas locas de ir, tiene unas ganas de estar en la montaña, de vivir la experiencia, es increíble, es arrollador. ¿Y lo peor de Carlos Soria? A ver, mójate. Lo peor de Carlos Soria, ostras, no sabría decirte nada que diga, es que siempre Carlos, es que siempre tenemos este problema. No se me ocurre así. Tiene su genio, evidentemente. Si no tuviera ese genio y ese pronto, pues no estaría subiendo 8000 con 83 años. Es un cagaprisas de mucho cuidado y además es eso, quedas para hacer montaña con él y llegas con el coche y está ya, él ha llegado 10 minutos antes con la mochila puesta y tú llegas, te bajas del coche a saludar y te dice que no de saludar nada, que cojas la mochila, que para adelante, o sea, es así, pero por lo demás no veo así ningún defecto en los de todos, pues a veces estás de buen humor, a veces estás de mal humor, a veces hay cosas que te gustan más, que te gustan menos y ya está, pero no le veo así un defecto claro. Características suyas son, le encanta saltarse campamentos, ¿no? Sí, le encanta... Sí, le gusta ir rápido y hacer las cosas ligero, sí. Y el tema es que, bueno, pues que ya a estas alturas, pues eso está un poco limitado, ¿no? Pero en casi en las montañas hemos terminado saltando los campamentos cuando ya estábamos aclimatados para ir más ligeros, más rápidos y hacer una ascensión más rápida, ¿no? O sea, por ejemplo, también en el Daulahiri, que es una montaña peligrosa, dentro de que no es extremadamente peligrosa, pero lo es, pues nosotros tenemos muy claro que subimos una vez para aclimatar y no subimos más. Si subimos la siguiente es para hacer cumbre, ¿no? No vamos a estar por ahí jugando, que es lo que hacemos. Por mucho que vayamos ligero y rápido y demás, no nos arriesgamos, ¿no? Pero siempre que, ahora por ejemplo, que vamos a un campo base y ya conocemos el Daulahiri, cuando vayamos al campo 1 seguro que mira con el reloj cuánto hemos tardado, a ver si hemos tardado más veces, o más o menos que otras veces, si volvemos otra vez a ver cuánto vamos a tardar, o sea, ese factor competición lo tiene metido en la sangre totalmente, lo cual genera situaciones muy divertidas, claro. Sí, porque además él se mide consigo mismo y se mide con los demás, ¿no? Sí. Con todo lo que está haciendo la gente alrededor. Efectivamente, ¿no? Lo que le interesa más es él mismo, pero también, bueno, pues tenemos siempre esa coña, ¿no? de a ver si tardamos menos que otros o si adelantamos a no sé quién o tal. Bueno, pues esos juegos un poco que sigues con la gente que eso dan, aparte de dan mucha vidilla y entonces está muy bien, nos reímos bastante con ese tema. ¿Cómo es el Daulahiri, Sito? A mí me parece una montaña preciosa, pero vamos, me gusta muchísimo y no me importa volver en el sentido de que me parece realmente un montañón. Aunque la verdad es que, para qué nos vamos a engañar, para mí todas esas montañas tan grandes todas me parecen espectaculares, porque con esas dimensiones tiene unos glaciares de una forma muy chula. Entonces, el Daulahiri nosotros subimos, bueno, lo que intentamos es subir por la arista noreste, que es la que sigue la ruta de la primera ascensión y que es la ruta normal.
al fin y al cabo, y es una ascensión en la que se montan 3 o 4 campamentos, y es una ruta que, ya digo, no es técnicamente muy difícil, tampoco es de subir con 2 bastones, o sea que tiene tramos con bastante pendiente y en la bajada hay que rapelar bastante. Y luego lo que es una ascensión en la que no hay ningún tramo o prácticamente ninguno que sea 100% seguro. O sea, cuando no tienes seracs grandes por arriba, por encima de ti, tienes grietas, o cuando no tienes zonas muy expuestas al viento, o cuando no tienes travesías muy extensas, con rimallas, con grietas también, que son peligrosas de pasar. Entonces es una montaña que genera un cierto estrés, y de hecho incluso algún campamento como el campo 2 ha habido accidentes y ha muerto gente durmiendo en el propio campo 2, ¿no? O sea que es una montaña un poco delicada. La ascensión, en todas maneras, hasta el campo 3, aunque tiene esos tramos un poco verticales, se hace relativamente bien, pero luego del campo 3 a la cumbre tienes un tramo de arista bastante vertical, bastante aéreo, que no sé qué pendiente tendrá, pero en algunos tramos puede tener más de 50 grados, y con hielo duro y expuesto al viento, ya 7000 y pico metros, y luego lo que tienes es una travesía muy larga que puede llevarte 3 o 4 horas de ida y otras tantas de vuelta, en el que, como haya mucha nieve, es muy peligrosa, porque como caigas ahí apareces casi en el campo base, caes pues casi 3000, 3500 metros, y es una travesía que, como tenga mucha nieve, pues eso, es fácil que alguna placa se pueda romper o que puedas tener problemas ahí. Y como geólogo, por tu formación científica, ¿eso te da la palabra no es ventaja, pero a la hora de ver la montaña, de visualizar los peligros, de entender posibles... No, yo creo que no, no ofrece una ventaja. La verdadera, ahí lo que tienes que tener son horas de vuelo en montaña y saber un poco lo que hay, ¿no? A lo mejor algunas cosas que tengan que ver, tampoco iba a decir, con grietas de glaciares, hacia dónde se forman, de qué manera y tal, pero eso alguien que ha ido mucho a los glaciares ya lo ve también. Por lo demás no ofrece ventajas. Lo que ofrece es una oportunidad más de disfrutar de la montaña. O sea, aparte de lo que disfrutas escalando y demás, pues encima te puedes fijar en aspectos geológicos y puedes disfrutarlo en una faceta más. Pero aparte de eso, no. Como geólogo, tú vas a la montaña, regresas de una expedición cargado de piedras. ¿En qué cima o en qué lugar has cogido la piedra más alta, así como...? Sí, la más alta fue en la cumbre del Kanchenjunga. Bueno, en la cumbre no, porque sabes que la cumbre es sagrada y no solamente no se puede pisar como para llevarte una muestra. Nos quedamos como 5 metros más abajo, que es donde se queda todo el mundo, y de ahí bajé unos 4 kilos de muestras de roca. Lo que pasa... 4 kilos sí, de piedras desde prácticamente la cima. Sí, porque para hacer determinados estudios geológicos necesitas bastantes muestras. Lo que pasa es que lo llevé hasta lo que es el campo 4, pero que era nuestro campamento 3, porque nos habíamos saltado uno, y cuando tuve que recoger la tienda, las colchonetas, los sacos y todo lo que había ahí y bajar, vi que no podía con tantas muestras y traje aproximadamente 1,5 kilos, que están en el Museo Geominero donde trabajo. Pedimos en su momento las correspondientes autorizaciones y demás a Nepal, y ahí tenemos unas muestras de la casi cumbre del Kanchenjunga. O sea, que tú cuando llegas a una cima no te fijas solo en el paisaje como los demás, no tomas sino que te pones ahí a... Hay un momento un poco surrealista porque para mí es importante tomar esas muestras porque, bueno, también, y entonces hay veces que llega a la cumbre y está todo el mundo abrazándose y estoy yo tirado por el suelo intentando buscar una roca que me pueda llevar. Bueno, pues eso es así, pero vamos. Tampoco es que sea una obsesión, pero bueno, hay sitios en los que es interesante. Por ejemplo, en el Dhaulagiri tendría mucho interés porque las rocas de la cumbre del Dhaulagiri contienen fósiles y realmente pues creo que es algo chulo para tener para el museo en el que yo trabajo unas muestras de la cumbre del Dhaulagiri con fósiles, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues es un poco anecdótica, pero tiene su valor. Tiene su gracia, ¿no? Sí. Llegar a una cima como el Dhaulagiri y ponerte a buscar piedras con sí, fósiles, no solamente piedras, sino que tienen que tener... Bueno, tampoco está para muchos alardes, yo creo que coges 3 o 4 y confías en que... porque algunos de ellos son microscópicos, pero en otras cumbres se ven perfectamente, entonces, bueno, pues tiene su aquel. Y ahora también en esta expedición la idea es recoger también muestras de nieve y de hielo para analizarlos también y ver diferentes variables desde contaminación hasta, bueno, pues aspectos que tienen que ver con los isótopos del agua y,
Y bueno, pues siempre intento combinar un poco el aspecto científico con el aspecto deportivo, porque me gustan los dos, vamos. ¿Y hay algo curioso que hayas visto a nivel científico de estas muestras que te has traído, o muestras que hayas cogido en la montaña, en otros puntos? Bueno, hay uno, por ejemplo, que en el Kanchenjunga en todos los mapas ponían que la cumbre era de granito y no, es de gneiss. Es un gneiss muy parecido al que tenemos, por ejemplo, aquí en Peñalara, y la prueba más fehaciente son los 1,5 kilos de gneiss que traje. Y en el Broad Peak, por ejemplo, en la cumbre secundaria hay una roca que es donde todo el mundo se hace las fotos, todo el mundo que se queda en la cumbre secundaria, como yo, se sienta allí o se hace las fotos y tal, que esas sí que están plagadas de fósiles. Entonces yo recuerdo haber leído un libro de Greg Child en el que decía que cuando llegó allí no sabía si tenía alucinaciones porque veía fósiles en las rocas, ¿no? Que bueno, que eso a mí eso no me pasó desapercibido, y cuando llegué allí realmente los vi, pues me llamó mucha atención, pero no conseguí una muestra para llevarme, porque no, era una roca sólida que no había manera. Así que bueno, pues nada, disfruté del momento, me hizo mucha ilusión. A mí, que como geólogo, bueno, en general como persona, yo creo que una persona con inquietud normal, el pensar que en el techo del mundo haya fósiles de organismos marinos, bueno, pues me llama la atención, porque tengo esa formación, igual que a lo mejor a otro le podría llamar la atención que hubiera restos de polen o algo así que hubiera sido llevado hasta allí por el viento. O sea, que tú en una gran montaña, en una ascensión de este tipo, que todo el mundo va midiendo el peso, tú tienes que ir como científico, supongo que renunciando a cosas que te gustaría bajar precisamente por el peso, y tomando decisiones de lo que... Sí, pero para mí es importante y me parece que es interesante. Entonces, bueno, pues no es un sacrificio, pero sí, eso, muestras de rocas o de agua. También casi todas las observaciones geológicas interesantes que puedes hacer en la montaña no es en la cumbre precisamente, ¿no? Porque ahí cambia la perspectiva y es otra cosa, ¿no? Muchas veces la parte más interesante es precisamente la aproximación a la montaña, que es cuando vas cambiando, cuando vas ganando altitud. Pero bueno, intento combinar los dos aspectos, como yo que sé, alguien que sea fotógrafo y sube una montaña, sube la montaña, pero también está pensando en los planos, las fotos, lo que puede ver, ¿no? Lo que quiere hacer, y carga con su cámara de fotos más grande y más pesada que a lo mejor la que llevamos los demás, que llevamos una camarita pequeña, ¿no? Bueno, pues cada uno tiene sus facetas y yo me gusta la geológica. ¿Cómo es el último día de cima, el día que salís a intentar la cima? En la tienda con Carlos Soria, ¿cómo se vive esos momentos? ¿Cómo os preparáis? ¿Qué lleváis? ¿Cuáles son esos elementos ya que forman parte de, que son claves, que forman parte de la tradición? Sí, no es que haya un ritual, por así decirlo, pero sí que al final el proceso de salir de la tienda para ir a la cumbre lleva muchísimo tiempo. A lo mejor te puedes estar casi 2 horas preparando, ¿no? Entre que haces agua, dejas agua. Por ejemplo, nosotros siempre intentamos dejar agua para la vuelta en un termo o dentro de un saco de dormir o algo así, para que a la llegada generalmente tienes mucha sed y no tengas que poner a fundir agua y demás, ¿no? En realidad son momentos de ciertos nervios, pero bueno, sabes a lo que vas, llevas preparándote para eso 1 mes y medio de expedición, más todos los meses entrenando y años de experiencia y demás, y en el fondo es sobre todo ya has decidido qué es lo que quieres llevar a la cumbre, pues que si llevas pues unos guantes de recambio, un frontal de recambio, que casi porque sales de noche, siempre llevamos uno, porque cambiar las pilas a mitad de ascensión con las manoplas es imposible, directamente te quitas un frontal y te pones el otro. Tienes ya claro lo que quieres llevar y es estar más o menos listo para salir. Generalmente esa noche no duermes, porque ni siquiera es noche. Ha habido veces que hemos salido para la cumbre a las 9 de la noche, o sea que es que has llegado a las 2, has descansado un poco, has bebido, te has hidratado y sales para la cumbre. Y bueno, pues concentrado. Son momentos en los que se habla poco, en los que estás concentrado un poco en que no falle nada, en que todo esté bien y en salir para la cumbre. Porque además Carlos en estos horarios siempre madruga muchísimo, no... Sí. Prácticamente ni lo que tú dices, no dormís, salís tempranísimo, siempre por delante de prácticamente todos los grupos, ¿no? Sí, Carlos de siempre ha pensado, y yo lo comparto, ¿no? Que en la montaña hay que madrugar, porque generalmente las condiciones meteorológicas suelen ser mejores por la mañana y mejor tener horas de luz, y sobre todo el comienzo de salida del último campamento, que ya lo tienes más o menos visto, conocido, de noche lo puedes hacer relativamente bien, pero a la vuelta muy cansado o demás te puede generar ciertos problemas. Así que siempre intentamos salir bastante pronto
perfecto, y si se puede hacer cumbre a las 9 de la mañana, mejor que si se puede hacer a las 11 o a la 1, ¿no? Desde luego, lo que en nuestros parámetros de seguridad, esos de los que te comentaba antes, no está hacer cumbre a las 5 de la tarde o algo así, o anocheciendo. Es que eso es casi seguro garantía de que vas a tener problemas a la bajada, ¿no? Entonces nosotros eso pues no lo consideramos dentro de nuestro rango aceptable, y si va a darse esa situación, pues nos damos la vuelta. Para otros no, están más preparados o física o psicológicamente, o quieren correr más riesgos y lo hacen, lo cual me parece perfecto. Y Carlos, además, ahora un hándicap que tiene en todos estos preparativos dentro de la tienda es la prótesis de rodilla. Claro. Ahora la movilidad la tiene muy reducida, ¿no? Sí, claro, no tiene todo el movimiento de la rodilla, porque si le hubieran dado todo el movimiento habría partido la prótesis en 2 meses, entonces la tuvieron que dejar un poco con menos ángulo, y entonces eso, determinadas maniobras le resultan más difíciles y más incómodas, pero bueno, se va apañando. Yo por eso digo que, aunque a Carlos le operaron hace, no sé si fue hace 3 años, me parece, yo le veo mejor ahora que hace 3 años, porque es verdad que entre 80 y 83 años de edad se pueden perder condiciones físicas, porque en esos años, con esa edad, un año es mucho tiempo, pero es verdad que ahora Carlos domina la prótesis. Antiguamente, o sea, hace 3 años no sabía hasta qué punto podía hacer ciertos movimientos o no, o si la rodilla iba a aguantar, le faltaba confianza, ahora la tiene. Entonces yo ahora le veo más capacitado, más preparado, porque domina esa rodilla. Pero lo que es estratosférico es, con una prótesis de rodilla, estar allá arriba. O sea, es que eso ya no, olvídate de la edad, solamente una prótesis de rodilla en esas condiciones es algo que no... Vamos, es tan espectacular, tan asombroso, que en alguna de estas últimas expediciones el propio cirujano que le puso la prótesis, Manuel Leyes, ha financiado parte de la expedición, porque dice que él no tiene mejor publicidad ni mayor orgullo que ver a una persona que está con una prótesis allí a 8.000 metros, ¿no? Es que es una cosa que ni él mismo pensó nunca que pudiera ocurrir. En esta expedición no va a ir Luis Miguel Soriano, por primera vez en muchos años. Muchos. Y te va a tocar a ti, la parte fotográfica, la parte de vídeo, transmitir, te tocará contar, ¿no? Lógicamente no como Luis, es decir, que Luis estaba totalmente centrado en ello, pero sí que te va a tocar, ¿no? ¿Has pensado un poco el cómo...? Bueno, no pretendo hacer lo que hacía Luis, ni mucho menos, porque Luis, aparte que es un profesional, es un fuera de serie absoluto, y vamos, eso es inalcanzable. Yo haré lo que pueda, grabaré las fotos que pueda, los vídeos que pueda, la fotografía siempre me ha gustado, haré fotos también, pero asumimos que la cobertura de imágenes de esta expedición va a ser menor y peor. Eso es así, porque el que es Luis es un profesional, y yo creo que de los mejores del mundo. Entonces, bueno, pues haremos lo que se pueda y ya está. ¿Te imaginas que hacéis cima en Dolayiri? Hombre, yo voy pensando en qué vamos a hacer cima, si no, no iría. No, eso es una cosa importante. Nosotros vamos convencidos de que podemos hacer cima, no de qué vamos a hacer, porque eso no depende solo de nosotros, pero que estamos suficientemente preparados física y psicológicamente y con los medios suficientes, estamos convencidos, si no, no iríamos. Otra cosa es que no hagamos cumbre y vengamos con la sensación de derrota o con frustración, ninguna, porque sabemos que es difícil. Lo que decía antes, el margen de seguridad que nosotros nos exigimos es alto, bueno, pues sabemos que es difícil, pero nunca nos hemos venido con la sensación de fracaso. Te puede dar más o menos rabia, pero pues otro mes y medio, 2 meses que hemos estado viviendo en el Himalaya, que nos quiten lo bailado, nos parece... Yo creo que la única sensación de fracaso que tienes que tener allí es si piensas que no has hecho las cosas bien, o si ha habido algo triste o algún problema o algo así. En nuestro caso, ya digo, hombre, tenemos muchísimas ganas de subir para que hemos hecho otra cosa. Cuando te vuelves, has hecho cumbre, te vienes mucho más contento que si no has hecho cumbre, pero de ahí a que vengas con sensación de que no ha merecido la pena o que ha sido un fracaso, no. Muchísima suerte en el Dolayiri, seguro que vais a disfrutar mucho la experiencia con Carlos, porque es algo realmente histórico, ¿no? Vivir con una persona de 83 años, pues esta experiencia, y la verdad es que creo que eres un súper afortunado. Pues muchísima suerte, éxito en el Dolayiri, y espero que hagáis cima.